Pues bueno, muy buenas noches. Vamos a leer un poco en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 8. Evangelio de Mateo, capítulo 8, los primeros 4 versículos del capítulo número 8, y dice así la escritura: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Vamos a orar un poco. Soberano y eterno Dios, en este momento, Dios, al compartir tu palabra, al predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, es nuestra oración y ruego, Señor, para que tu palabra guíe a aquellos que no te han conocido a un sincero arrepentimiento, una genuina fe en tu Hijo bendito, quien murió en esa cruz para llevar el pecado de todos, quien murió en esa cruz para reconciliarnos, quien se entregó a sí mismo de manera voluntaria, de manera deliberada, aun cuando nosotros éramos débiles, sus enemigos, y con todo eso quiso entregarse en sacrificio para rescatarnos, para ser un pueblo. Te damos gracias por tu palabra y rogamos, Dios, que lleve mucho fruto y que personas que no te conozcan puedan llegar al conocimiento de la verdad, puedan ellos experimentar la vida eterna que consiste en conocer a quien tú has enviado, a Cristo el Señor. Queremos orar a ti entregando esta reflexión en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces empieza el versículo número 1, el Señor Jesús descendiendo, luego de dar lo que se conoce como el famoso Sermón del Monte, y desciende el Señor, pero no desciende solo, desciende con muchas personas, ¿no? El Señor Jesús era ampliamente conocido, el Señor Jesús era una figura, en nuestros tiempos sería una figura bastante popular. Bueno, en ese entonces también muchas personas le seguían, pero no le seguían de la manera correcta, ¿no? Muchas personas pueden decir que creen en Jesús, que creen en el Señor, y con todo y eso ir camino al infierno. Porque de la misma manera como mucha gente le seguía, hoy en día muchos quieren seguirle solamente por su beneficio, solamente por aquella cosa que el Señor pudiera darme, solamente porque el Señor me haga el milagrito, ¿no? Porque tengo el problema, porque tengo la deuda. Entonces muchos quieren buscar a Dios como el Dios bombero. Cuando hay problema, cuando hay crisis, ahí sí nos acordamos de Dios, y una vez pasan las situaciones, dejamos a Dios de lado. Bueno, estas personas que estaban disfrutando del Sermón del Monte, el Señor también, seguramente el Señor tuvo misericordia y les sanó de muchas enfermedades. La Biblia dice que el Señor hacía grandes milagros, grandes prodigios, y bajando entonces el Señor del monte con esta cantidad de personas que por lo menos iban detrás de él, dice la escritura que entró entonces en escena un leproso y se postró ante él diciendo, recordemos que, bueno, este suceso que se narra aquí en la escritura ocurre dentro de un contexto de la ley judía, ocurre dentro de una serie de normas que, bueno, Dios mismo había establecido, pero socialmente una persona leprosa era una persona completamente marginada. Era una persona que ceremonialmente era impura, era una persona relegada en la sociedad, desechada, y tenía que quedarse en esa posición, ¿no? Que tenía que quedarse completamente echada de lado, no podía tener contacto con la sociedad. Pero aquí vemos que está pasando algo bien interesante. Este hombre que nos narra la escritura no nos dice el nombre, sin embargo, seguramente en algún momento de su vida él escuchó
de Cristo, escuchó acerca del Señor Jesús, porque en medio de esa multitud de personas, este leproso vino delante de él. Y ese acto de venir con esa enfermedad delante del Señor podía costarle a él la vida, porque dentro del contexto judío de su cultura y de sus leyes, pues ellos estaban marginados, como ya lo dije. Sin embargo, este hombre, de alguna manera, la escritura no rata, pero él escuchó, entendió, vio, le contaron lo que sea, que el que venía bajando era el Señor Jesús. Y él tenía por lo menos algo bien interesante. Él entendía y conocía que tenía primero una enfermedad grave, una enfermedad incurable, y entendía que el único que podía salvarlo era el Señor. Y aquí yo quiero hacer una especie de paralelismo, ¿no? La lepra es una enfermedad bien fea. O sea, literalmente la persona comienza a podrirse por partes y comienza a caérsele de la carne, la piel. Comienza a desfigurarse, se le cae en la nariz, se le caen los labios, se le caen primeramente los tejidos blandos, se le caen las orejas, sumado al hedor que es una persona con esa enfermedad, ¿no? El olor terrible a carne muerta, a carne podrida, a carne en descomposición. Y de la misma manera, bueno, la Biblia dice en Génesis que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero una vez entró el pecado en el mundo, de la misma manera como la lepra desfigura físicamente por la causa de la enfermedad del cuerpo del hombre, pues el pecado a nosotros nos ha desfigurado también. Nos ha condenado a una eternidad de condenación, valga la redundancia, por causa del pecado. El pecado es una enfermedad terrible. De igual manera como la lepra también eventualmente conduce a la muerte, asimismo el pecado conduce a la condenación eterna, conduce a que todo aquel que esté en este mundo sin Cristo, lleno de esa enfermedad, una idea similar la da Juan capítulo 3 acerca del veneno de la serpiente, como si fuese también esa consecuencia o esa enfermedad mortal que conduce a la condenación. Aquí quisiera hacer el paralelismo en cómo también la lepra consume también al ser humano y cómo solamente hay esperanza únicamente en el Señor Jesús, cómo solamente en Él la persona puede ser limpia. Y dice la Escritura, en primer lugar, este hombre entendía que estaba enfermo, entendía que su destino eterno, bueno, no su destino eterno, entendía que su enfermedad era grave, que estaba enfermo y que solamente una persona podía curarlo y podía salvarlo. Y no era un curandero, no era un brujo, no era un médico de la época, no era alguien que tal vez quisiera pedirle dinero por algo porque tampoco lo iban a poder curar. Él entendió que su asunto era grave y necesitaba a Cristo. De la misma manera, todo el que no conoce al Señor, dice la Escritura, que todos hemos pecado y que la paga, el resultado de ese pecado es una muerte eterna. Y que la única esperanza del hombre es que acuda a Cristo en arrepentimiento y fe, que la única esperanza de esa enfermedad, que es más terrible que la lepra, porque tiene una consecuencia eterna y que ha desfigurado también la imagen de Dios en nosotros, ha destruido la creación. Y la única persona que puede resolver eso, esa terrible enfermedad, como lo dice el mismo versículo número 3, es el Señor Jesús. Este hombre entonces entendía que estaba enfermo, entendía que solamente el Señor podía limpiarlo, pero no se quedó solamente en un entendimiento. Por eso en esta noche, quien no conozca a Cristo, usted no solamente debe entender que es pecador y que va camino al infierno y quedarse solamente allí, sino tomar acción de la misma manera como este leproso, sin importarle si tal vez lo apedreaban, sin importarle si tal vez el Señor sí quería, porque cuando él llega al Señor, el versículo diciendo, bueno, llegó en una actitud bien humilde, rogándole al Señor. Él no le dijo, Señor, sálvame, sáname. Él le empezó, Señor, si quieres, porque él sabía que el Señor Jesús podía. Y él llegó y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y qué tremendo el Señor Jesús. Versículo número 3. A mí me llama mucho, mucho la atención, me impacta eso porque el Señor Jesús también, nacido en un pueblo judío, dentro de un contexto judío, siendo Dios, él pudo haberlo visto desde lejos, él pudo haberlo visto cerca, de cerca,
y solamente con que él hubiera hablado había sido suficiente para sanar a este hombre. Sin embargo, el Señor Jesús en el versículo 3 dice que extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y eso es bien importante porque, bueno, humanamente uno de pronto se cruza por ahí a alguien que no huele tan bien, que de pronto se le olvidó echarse su desodorante y es bastante incómodo, ¿no? Encontrarse uno a alguien oliendo mal. Ahora imaginémonos esta escena de alguien que se está cayendo a pedazos, que se está pudriendo, ¿cómo sería el olor? Un olor bastante incómodo. Pero el Señor Jesús no se asombró, no se asqueó. La Biblia no dice que el Señor le hizo el feo, que lo miró mal, que ni siquiera el Señor Jesús tuvo mucha misericordia de él, porque no solamente le dijo, sino que además le tocó. ¿Quién sabe hacía cuánto tiempo este hombre tenía esta enfermedad? ¿Quién sabía hacía cuánto tiempo este hombre estaba sin contacto físico? Y de repente acude a Cristo y el Señor Jesús no solamente le dice sé limpio o sánate o lo que sea que le hubiera dicho, sino que tiene un acercamiento con él, extiende su misericordia y no se alarma porque huele feo, no se alarma tal vez, bueno, no sé, tal vez no tenía nariz, no tenía orejas, no sé qué no tenía, no se alarma por nada de eso. Y qué tremenda la misericordia del Señor, cuán compasivo y cuán misericordioso es Dios, porque veía yo, por ejemplo, aún en medio de esa multitud que seguía al Señor, muchos simplemente le seguían y le siguen hoy por interés, por conveniencia, porque el mensaje les gusta, porque el mensaje les suena, pero tal vez ninguno de esos que estaba en esa multitud entendía que ellos estaban en la misma necesidad que ese leproso. Tal vez ninguno no quería entender, más bien, que tenían la misma necesidad que aquel leproso, que aunque físicamente estaban con algo de salud, estaban igual de perdidos. Y hoy en día el pecado es exactamente el mismo, continúa haciendo daño, continúa desfigurando la imagen de Dios en el hombre. Y tal vez como en ese entonces los leprosos se vendaban, se cubrían sus heridas, se tapaban para no mostrarse, para no verse tan desfigurados, pues hoy en día las personas tienen muchas cosas parecidas, ¿no? Religiones, yo soy buena gente, entonces me pongo una venda y yo soy buena gente y yo es que yo le doy a los pobres y es que yo hago esto y yo hago aquello y son llenas de vendas, tapando la imagen que el pecado ha destruido en sus vidas. Pero al final de su vida, todo eso, si usted no tiene a Cristo, lo va a llevar a una terrible condenación. Por eso el llamado del Evangelio es que el Señor, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda hoy a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El llamado del Señor no es un llamado difícil, no es un llamado lejano, no es un llamado imposible. Según lo que nosotros vemos acá, el Señor no está lejos, no está distante, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Debemos entender que al igual que el leproso estamos terriblemente mal, sin Cristo estamos eternamente condenados, pero no solamente entender que somos pecadores, hay muchas personas que viven y saben que son pecadoras, saben que van camino al infierno, pero no les importa. Siguen su vida, siguen como si nada y terriblemente, bueno, Dios no miente en su palabra, la consecuencia, el resultado, la paga es la muerte. El Señor extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. De la misma manera hoy, usted que está escuchando, si usted acude a Cristo en humildad, en arrepentimiento, rogando el perdón de Dios, Dios le va a perdonar por medio de Cristo, porque para esto vino el Señor, para que todos nosotros que estábamos perdidos, condenados, lejos de Dios, llagados, hay un pasaje en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que dice que estamos con, bueno, creo que el pueblo de Israel me corrige. No hay más que podrida llaga desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Me corrige ahí. Estamos terriblemente mal, podridos, en nosotros no hay absolutamente nada a no ser que venga el Señor Jesús y nos limpie. El único que nos puede limpiar es el Señor, no en nuestras buenas obras, no en las vendas que podamos tener nosotros, sino solamente Cristo y su persona, como dice Jeremías 2:22,
Aunque te laves con lejía y amontones jabón, sobre ti la mancha de tu pecado permanece. El pecado va a permanecer porque el único que puede limpiarnos, el único que puede restaurar nuestra vida, el único que puede darnos salvación eterna es solamente el Señor Jesús. Pero al igual que el leproso, hay que acudir a Cristo. Usted debe ir a Cristo. Y el Señor en misericordia, de la misma manera como Él limpió al leproso, de la misma manera nos va a limpiar, le va a limpiar y lo va a perdonar por sus pecados.